La primera vez que el teléfono sonó, no sabía que esa voz desconocida iba a dictar cada uno de mis pasos. Si hubiera ignorado esa llamada, quizás hoy estaría vivo. O tal vez no hubiera comenzado esta pesadilla sin fin. A veces pienso que todo comenzó como comienzan las peores pesadillas, con una aparente tranquilidad que encubre algo terrible. Era una noche como cualquier otra. No había nada extraordinario en el aire, salvo quizás el cansancio que arrastraba tras una larga jornada de trabajo. Mi departamento, pequeño y cómodo, se sentía como siempre, silencioso. Dejé las llaves en la mesa de la entrada. Me quité los zapatos y encendí la televisión sin prestarle demasiada atención a lo que transmitían. Solo querían desconectar. Recuerdo haber mirado el reloj en la pared. Eran casi las 11 de la noche. Demasiado tarde para que alguien llame, pensé. Pero entonces, el sonido agudo de mi teléfono interrumpió el silencio. Esa primera llamada fue el comienzo. Un número desconocido brillaba en la pantalla. No suelo contestar a números que no reconozco, pero algo en esa llamada me inquietó. Era tarde y el teléfono sonaba insistentemente, como si quienquiera que estuviera al otro lado supiera que lo cogería. Dudé por un instante antes de deslizar el dedo para contestar. Solo sería una equivocación, pensé. ¿Hola?, pregunté. Hubo un breve silencio. Luego una voz distorsionada, lejana, habló. No tomes el camino a casa mañana. El corazón me dio un vuelco. No era una broma alegre ni un tono amenazante. La voz era inexpresiva, sin emoción. Lo suficientemente vaga para confundirme, pero lo suficientemente directa para helarme la sangre. Quise responder, preguntar quién estaba al otro lado, pero el silencio volvió. Al mirar la pantalla del teléfono, vi que la llamada se había cortado. Esa noche me quedé en la cama, dándole vueltas a lo ocurrido. ¿Quién había sido? ¿Qué pretendían? Intenté pensar que se trataba de una broma pesada, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. ¿Por qué a mí? Durante horas, escuché el silencio del departamento, esperando algo. Me quedé dormido, finalmente, aunque con la incomodidad latente de que la pesadilla no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, me levanté con una extraña inquietud. La llamada aún rondaba mi cabeza. Traté de olvidarlo, de decirme a mí mismo que solo había sido una coincidencia o, en el peor de los casos, una broma elaborada de mal gusto. Tomé café, como siempre, me preparé para ir al trabajo. Y cuando llegó la hora de volver a casa, recordé las palabras de la voz. No tomes el camino a casa. ¿Qué harías tú? Yo lo ignoré. No era una amenaza, me dije. Nadie podía prever el futuro. Así que seguí mi rutina. Crucé por esa misma intersección como todos los días y no pasó nada. Respiré aliviado. Por un segundo, me sentí tonto por haberle dado tanta importancia a la llamada. Todo era normal. Hasta que llegué a casa y encendí la televisión. Un accidente de tráfico, justo en la intersección que había cruzado minutos antes. 3 coches, uno completamente destrozado, varios heridos y una persona fallecida. El lugar exacto que la voz había mencionado. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Apagué la televisión y me dejé caer en el sofá, las manos temblando. ¿Qué había pasado? Me dije que no podía ser posible, que solo era una horrible coincidencia. Pero cuanto más lo pensaba, más me hundía en la duda. La advertencia había sido demasiado precisa. ¿Quién me había llamado? ¿Cómo lo sabían? Esa noche me acosté con una sensación de paranoia que no me dejaba dormir. El aire en el apartamento era opresivo, pesado, como si estuviera siendo observado.
Pasaron algunos días antes de la siguiente llamada. Había comenzado a tranquilizarme, diciéndome que lo del accidente no podía estar relacionado con la voz al teléfono. Solo había sido mala suerte. Entonces, una noche, justo a la misma hora, el teléfono sonó de nuevo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al ver el número desconocido en la pantalla. Otra vez, no quería contestar. No quería escuchar esa voz de nuevo. Pero algo dentro de mí sabía que no podía ignorarla. Como si esa llamada fuera inevitable. Contesté. No subas al tren de las 8 mañana. Esta vez intenté hablar, interrumpir la fría advertencia. Grité al teléfono, demandando saber quién era, qué quería de mí. Pero no hubo respuesta, solo el vacío de una llamada cortada. A la mañana siguiente, decidí que no podía dejar que el miedo me controlara. Subí al tren como siempre lo hacía, diciéndome que todo era una absurda coincidencia. Tenía que serlo. Lo que ocurrió después fue rápido, caótico. Un descarrilamiento en la siguiente estación. Gritos, confusión, gente herida a mi alrededor. El tren se salió de las vías. No hubo muertos, pero estuve tan cerca de ser uno de los heridos graves que solo podía pensar en una cosa: la voz. Me lo había advertido, y yo había decidido ignorarlo. Ahora no podía seguir negándolo. Alguien, de alguna manera, sabía lo que iba a pasar antes de que sucediera, y me estaba usando como un peón en su juego. La paranoia creció dentro de mí como una semilla venenosa. ¿Quién era? ¿Qué querían de mí? Cada sonido, cada mirada en la calle, cada sombra se convertía en una amenaza potencial. Después del accidente del tren, la normalidad dejó de ser una opción. Comencé a recibir las llamadas con más frecuencia, y cada una traía consigo un nuevo presagio de desastre. Al principio intenté seguir con mi vida, con la absurda esperanza de que si no prestaba atención a las advertencias, quizás las cosas se detendrían. Pero eso fue un error. Cuanto más ignoraba las llamadas, más caóticas se volvían las consecuencias. Era como si algo o alguien estuviera determinado a que siguiera sus instrucciones, y cada vez que no lo hacía, alguien sufría. Recuerdo una de las advertencias más inquietantes. No salgas de tu casa mañana, no importa lo que pase. Era un sábado, un día en el que solía hacer las compras, visitar a mis amigos, tratar de aferrarme a los retazos de la vida normal que me quedaban. ¿No salir de casa? Era una petición simple, pero el miedo a lo desconocido empezó a corroerme. Esa noche no pude dormir, preguntándome qué terrible destino me esperaba si desobedecía. Me desperté varias veces empapado en sudor frío, con la sensación de que alguien me observaba desde algún rincón oscuro del apartamento. Al día siguiente, decidí ignorar la advertencia, convencido de que la paranoia no podía controlar mi vida. Salí de casa. A medida que avanzaba la mañana, nada extraño sucedió. Me reí de mí mismo, aliviado, pensando que todo este asunto de las llamadas era un producto de mi mente trastornada. Pero cuando regresé esa tarde, algo me detuvo en seco. La puerta de mi apartamento estaba entreabierta. Entré despacio, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Mis cosas estaban esparcidas por el suelo, papeles, libros, todo desordenado como si alguien hubiera buscado algo. Habían entrado en mi casa. Mi primer impulso fue llamar a la policía, pero entonces recordé la advertencia. No salgas de tu casa. La idea de que alguien había esperado a que saliera, sabiendo que ignoraría la llamada, me golpeó con fuerza. Era una trampa. Alguien había estado allí,
esperando el momento exacto en el que me sintiera lo suficientemente seguro como para salir. Esa noche me sentí más vulnerable que nunca. Alguien o algo tenía control sobre mi vida, y cada vez que desobedecía, las consecuencias se volvían más personales, más cercanas. El juego ya no era evitar accidentes públicos o desastres aleatorios, sino evitar que mi propia vida se desmoronara. A partir de ese momento, el miedo se convirtió en mi compañero constante. Cada decisión que tomaba estaba teñida de duda y terror. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mí mismo. El teléfono se convirtió en mi guardián y mi verdugo. No podía vivir sin esas advertencias, pero al mismo tiempo, cada vez que sonaba, mi pecho se apretaba con la certeza de que algo terrible estaba por venir. Las advertencias comenzaron a ser más personales, afectando no solo mi vida diaria, sino a las personas que me rodeaban. «No vayas al trabajo mañana», dijo la voz una vez, y aunque me aterraba faltar, decidí obedecer. Esa misma mañana, un escape de gas en mi oficina provocó una explosión. 3 personas resultaron heridas. Mi jefe, el que más cerca había estado del desastre, no sobrevivió. Estaba atrapado. Si obedecía a las llamadas, evitaba mi propia desgracia, pero los demás comenzaban a sufrir. ¿Cuántas vidas más tenía que cargar en mi conciencia? Empecé a preguntarme si no estaría mejor ignorando las advertencias, dejando que el destino siguiera su curso, aunque eso significara arriesgarme. Pero no era tan fácil, porque cada vez que lo intentaba, la voz volvía con más fuerza, más precisa. Sabía cosas de mí que nadie más sabía, detalles íntimos. Sabía dónde iba, con quién hablaba, incluso los pensamientos que tenía en los momentos más oscuros. Una vez, la voz mencionó algo que me paralizó. Deja de preguntarte si es tu culpa que Laura te haya dejado. Sabes que sí lo es. Laura era mi exnovia. Se había marchado hacía meses, incapaz de lidiar con mi creciente paranoia y aislamiento. Había noches en las que me preguntaba si todo lo que estaba pasando era el precio por haber dejado que mi relación se desmoronara. Pero escuchar esas palabras de la voz me destrozó. No solo conocía mi rutina, sino también mis pensamientos más profundos, mis remordimientos. El detective al que había contratado no había servido de nada. Cuando le conté de las llamadas, me miró con la misma expresión que Laura me había dado la última vez que hablamos. Una mezcla de lástima y miedo. Me había vuelto un hombre al borde del abismo. Mis amigos ya no respondían mis mensajes y mis colegas del trabajo se mantenían a distancia, murmurando a mis espaldas que me estaba volviendo loco. Y tal vez lo estaba. Pero entonces, un día, la voz dejó de advertir. La llamada fue diferente. Hoy, el accidente eres tú. El sudor frío me recorrió la espalda. El accidente soy yo. No había detalles. No sabía cómo, ni dónde, ni cuándo exactamente. Pero la certeza de que esa noche sería mi final me caló hasta los huesos. ¿Qué se supone que hiciera? ¿Debería quedarme en casa, encerrado, como un prisionero? ¿O debería intentar huir, como si pudiera escapar de un destino que parecía escrito de antemano? Pasé todo el día en un estado de pánico silencioso, incapaz de concentrarme en nada más que en esa frase. El accidente eres tú. Cada ruido, cada sombra, cada crujido me ponía en alerta. Me movía por mi casa con la sensación de que el peligro podía aparecer en cualquier rincón, que la muerte estaba acechando, esperando el momento adecuado para atraparme. Llamé a Laura. No sé por qué lo hice. Quizás fue un intento desesperado de reconectar con algo o alguien que me anclara a la realidad. Cuando escuché su voz, suave y distante, supe que no había vuelta atrás. Había cruzado un límite que me separaba del mundo que conocía.
Le dije que la echaba de menos, que sentía todo lo que había pasado entre nosotros, pero ni siquiera eso sirvió para aliviar la angustia que sentía. Finalmente, cuando la noche cayó, no pude soportarlo más. Tenía que hacer algo. No podía quedarme inmóvil esperando el final. Decidí salir de casa, conducir sin rumbo, como si pudiera huir de lo que la voz había predicho. Pero a medida que avanzaba por las calles oscuras, la sensación de que estaba siendo observado no desaparecía. Era como si el destino estuviera jugando conmigo, guiándome hacia mi propia trampa. Conduje sin rumbo fijo, las luces de la ciudad parpadeando a mi alrededor como sombras burlonas. La voz aún resonaba en mi cabeza. El accidente eres tú. La advertencia final. Era inevitable. Sentía su peso en el pecho como un ancla. Pero la idea de quedarme quieto, esperando el desastre, era peor. Si había algo que podía hacer para evitarlo, debía intentarlo. Pero ¿cómo escapar de algo que ni siquiera comprendo? Pasé por calles que parecían deformarse bajo la luz de las farolas. Todo me parecía irreal, como si el mundo entero se estuviera colapsando a mi alrededor. Sentía que las luces de los autos que venían en dirección contraria me seguían, como si todos estuvieran observando, esperando que cometiera un error. Mis manos temblaban sobre el volante. Mi respiración era un eco en la cabina cerrada. Cada esquina, cada semáforo era una trampa en potencia. Mi paranoia estaba en su punto más alto. Mi mente jugaba trucos. Miré por el retrovisor una y otra vez, convencido de que alguien me seguía. El teléfono vibraba de vez en cuando en el asiento del copiloto, pero no me atrevía a mirarlo. Ya no quería escuchar más advertencias. Finalmente, llegué a un cruce desierto, uno de esos lugares que la ciudad parece haber olvidado. Los edificios a ambos lados eran viejos, las ventanas estaban tapiadas y apenas había una farola iluminando el camino. A lo lejos, vi el destello de un tren cruzando el horizonte. El silencio en esa intersección era ensordecedor. Solo el latido irregular de mi corazón y el zumbido lejano de los cables eléctricos me acompañaban. Decidí parar el auto. Me quedé quieto, en la oscuridad, las manos aún temblorosas aferradas al volante. Sentía que el momento estaba cerca. Cada fibra de mi ser me decía que debía seguir conduciendo, huir. ¿Pero huir a dónde? La voz no me había dejado muchas opciones. Sabía que todo lo que hiciera esa noche, sin importar qué camino tomara, terminaría en el mismo destino. El accidente soy yo. Me apoyé sobre el volante, respirando con dificultad. El peso de las advertencias, las llamadas, las vidas que se habían perdido por culpa de mis decisiones, todo recaía sobre mí. Pensé en Laura, en lo que podría haber sido mi vida si no hubiera atendido esa primera llamada, si no hubiera seguido las instrucciones de esa voz que parecía conocer mi destino mejor que yo. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no pude resistirme. Lo tomé. El número desconocido brillaba en la pantalla. Mi dedo tembló sobre el botón para contestar. Sentía que el mundo se ralentizaba a mi alrededor. Finalmente, deslicé el dedo y acerqué el teléfono a mi oído. «No puedes escapar de lo que ya está decidido», dijo la voz, pero esta vez algo había cambiado. La voz ya no sonaba distorsionada ni fría. Era mi voz. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones de golpe. Era yo. De repente, todo encajó. El miedo, la paranoia, los accidentes, las advertencias, todas venían de mí mismo. Una versión de mí, atrapada en algún ciclo interminable, tratando de advertirme. Era yo, desde el futuro, quien intentaba salvarme. Pero no de los accidentes, no de los desastres ajenos, sino de algo peor,
del destino que había creado por mis propias decisiones. El eco de mis elecciones pasadas resonaba en cada una de esas advertencias. Yo era el causante de todo. Una ola de terror me atravesó. ¿Cómo podía ser yo mismo el responsable de tantas tragedias? Me pregunté si todas las veces que había seguido las advertencias no habían hecho más que sellar el destino de aquellos que murieron. Si al tratar de salvarme, en realidad, había arrastrado a otros al abismo. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, un par de luces se acercaban rápidamente. Los faros de un auto que aceleraba a gran velocidad en mi dirección. ¿Era esto lo que la voz me había advertido? ¿Este era el accidente que no podía evitar? El pánico se apoderó de mí. No sabía qué hacer. ¿Acelerar y huir? ¿Permanecer en el lugar y enfrentar lo que estaba por venir? Mi mente era un torbellino de confusión. Recordé cada una de las advertencias pasadas, los rostros de las personas que habían sufrido cuando ignoré la voz, cuando traté de resistirme. Grité, golpeando el volante. No iba a dejar que el destino me controlara. Aceleré el auto justo en el momento en que el otro vehículo se aproximaba. Sentí el rugido del motor bajo mis pies mientras avanzaba hacia el cruce. Las luces del otro coche se hacían más brillantes, cegadoras. Era un juego de gallina con el destino. Pero esta vez, yo no iba a detenerme. El impacto fue brutal. Mi cuerpo se sacudió violentamente cuando los autos colisionaron en medio de la intersección. El sonido de metal retorcido, de cristales haciéndose añicos, resonó en mis oídos como un trueno. Mi cabeza golpeó el volante y por un instante el mundo entero pareció detenerse. El dolor fue inmediato, pero lo peor fue la confusión. Todo se desmoronaba, tanto en el exterior como dentro de mí. Mientras el aire se escapaba de mis pulmones, escuché la voz una vez más, mi propia voz, resonando en mi mente. Pero esta vez no era una advertencia, era algo más, un susurro, una verdad que siempre había estado allí, esperando a ser descubierta. Todo esto ya lo viviste, todo esto, dijo la voz en mi cabeza. Este accidente siempre fue tuyo. Y entonces, en medio del dolor y la confusión, entendí. No había forma de escapar. Yo había sido tanto el peón como el verdugo en este juego. Cada elección, cada advertencia, me había llevado a este momento. El accidente era yo, y siempre lo había sido. Cuando volví a abrir los ojos, lo primero que sentí fue el dolor. Un dolor sordo y profundo, como si todo mi cuerpo hubiera sido golpeado y torcido en ángulos imposibles. Mi visión era borrosa, pero poco a poco las luces destellantes de las sirenas comenzaron a enfocar la realidad que me rodeaba. El metal retorcido del auto me mantenía atrapado. El vidrio roto estaba disperso a mi alrededor y podía oler el humo que emanaba del capó. Intenté moverme, pero una punzada de dolor en el costado me hizo soltar un gemido ahogado. No podía moverme. A través del parabrisas agrietado, vi las luces rojas y azules de los vehículos de emergencia que se acercaban. El mundo a mi alrededor seguía avanzando, pero para mí, el tiempo parecía haberse detenido. Los paramédicos llegaron rápido, moviéndose con precisión mientras intentaban sacarme del amasijo de metal. Sentí cómo cortaban las puertas, el crujido del metal siendo desgarrado por las herramientas. Tranquilo, estás bien. Te vamos a sacar de aquí, me dijo uno de los paramédicos, su voz suave pero profesional. Yo no le respondí. Mis pensamientos estaban en otro lugar, atrapados en un remolino de dudas y terror. ¿Por qué seguía vivo? La voz me había dicho que el accidente sería mío, que ese sería mi final. Pero aquí estaba, respirando, con el corazón aún latiendo, aunque débil y lastimado.
Mientras los paramédicos me sacaban del vehículo, mis ojos vagaron por el lugar del accidente. El otro auto, el que se había estrellado contra mí, estaba a unos metros de distancia, volcado sobre un costado. Las luces de los bomberos iluminaban el área. Algo en mi interior me empujaba a saber qué había pasado con el otro conductor. ¿Quién había estado al volante del otro coche? Los paramédicos me subieron a la camilla, pero mi cabeza giraba, tratando de ver más allá, hacia el otro vehículo. ¿Y el otro conductor? Logré murmurar, apenas con fuerzas. El paramédico me miró con una mezcla de compasión y preocupación. No hubo nadie más. Solo tú. Respondió mientras seguían con su trabajo de inmovilizarme. ¿Solo yo? El frío de esa frase me envolvió como una manta helada. ¿Había sido yo solo todo el tiempo? No tenía sentido. Yo había visto esas luces acercándose, había sentido el impacto, pero ahora, al parecer, no había nadie más en esa intersección. El auto que me embistió, ¿existió alguna vez? En la ambulancia, con las luces destellando sobre mi cara y el zumbido de las sirenas de fondo, traté de juntar las piezas de lo que había ocurrido. Mi mente estaba destrozada. Todo lo que había experimentado, cada advertencia, cada desastre, ¿había sido real? ¿O era todo parte de un juego perverso en el que me había envuelto yo mismo? Me llevaron al hospital y los días siguientes se desdibujaron en una mezcla de dolor físico y tormento mental. Los doctores hablaban de fracturas, de contusiones, de las heridas superficiales que sanarían con el tiempo. Pero lo que nadie podía ver, lo que nadie podía diagnosticar, era la herida invisible, esa que se extendía como una grieta en mi mente. Pasaron semanas hasta que finalmente pude salir del hospital. Mi cuerpo estaba recuperado, al menos en apariencia, pero mi mente seguía enredada en un ciclo de preguntas sin respuestas. El accidente había sido mío, pero no como la voz lo había predicho. Aún respiraba. Seguía aquí. ¿Significaba eso que había escapado de mi destino? ¿O que lo peor estaba aún por venir? Intenté volver a mi vida, pero todo era diferente ahora. Las cosas simples, como conducir, salir a caminar, incluso contestar el teléfono, eran tareas que me llenaban de una ansiedad abrumadora. Cada vez que el teléfono sonaba, sentía que todo volvía a empezar. Lo mantenía en silencio, temiendo que, si escuchaba el sonido, la voz volvería. Esa maldita voz que parecía conocerme mejor que yo mismo. Un día, mientras revisaba el correo que se acumulaba en la mesa de mi apartamento, noté una carta sin remitente. Estaba sellada con una simplicidad inquietante. Solo mi nombre escrito en tinta negra. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Abrí la carta con manos temblorosas. Adentro solo había una nota, escrita con letra impersonal. El ciclo continúa. Mi mente se desplomó en ese instante. El ciclo no había terminado. Todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido, no había sido más que otra vuelta en la espiral de advertencias y tragedias. El destino no se podía cambiar, no se podía evitar. Las semanas que siguieron fueron un infierno psicológico. El teléfono volvió a sonar. Las llamadas regresaron, siempre con advertencias. Al principio traté de ignorarlas, pero las catástrofes que siguieron me confirmaron lo que siempre había temido. No podía escapar. Nadie podía. Cada vez que intentaba huir de las advertencias, alguien sufría. Era como si todo lo que había aprendido durante las primeras llamadas se hubiera olvidado en un instante, y el ciclo de decisiones fatales volvía a empezar. Entonces, llegó la peor llamada de todas, la llamada que rompió lo poco que quedaba de mi cordura. No permitas que tu reflejo te atrape. Mi reflejo.
Miré al espejo de mi sala y por un momento la habitación a mi alrededor pareció cerrarse sobre mí. Era un eco de lo que había escuchado antes, de que yo era mi propio enemigo, la fuente de todas mis desgracias. Pero ¿cómo enfrentarse a uno mismo? Cada vez que me miraba en el espejo, sentía que esa otra versión de mí, esa sombra, me observaba desde el otro lado. Sabía que en algún momento esa figura se movería antes que yo, haría algo que no debía hacer. Era como estar atrapado en un bucle de destino que no tenía fin. Un día, el teléfono dejó de sonar. El silencio debería haber sido reconfortante, pero no lo fue. El silencio, de alguna manera, era aún más aterrador. ¿Había terminado todo? ¿O simplemente me estaban preparando para algo peor? Una noche, mientras estaba sentado solo en la oscuridad de mi apartamento, miré el reflejo de la ventana. Ahí estaba mi imagen, estática, mirándome. Pero algo estaba mal. Algo en la forma en que mi reflejo me devolvía la mirada. No parpadeaba. Me quedé inmóvil, el miedo corriendo por mis venas. Entonces, muy lentamente, mi reflejo sonrió. El ciclo no había terminado. Nunca iba a terminar. No olvides suscribirte y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Te invitamos a ver la siguiente historia que está apareciendo en tu pantalla. Seguro te encantará. Muchas gracias.